Lunes 5 de octubre de 2018, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, el último 9 de octubre de Nebot como alcalde, los avances de la ciudad, lo que resta por hacer y su futuro político. La consulta que propone el presidente del Consejo de Participación, Julio César Trujillo, y el pulso económico tras la aprobación de la Ley de Fomento Productivo. Lo revisaremos. También estará Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador. La corrupción en los procesos de contratación pública que arrastró el anterior gobierno se mantiene en la actualidad. Hay que hacer reformas a la ley de contratación para desamarrar los concursos direccionados. Lo examinaremos. Además, nos acompañará Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, presidente de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana. El planteamiento de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que nació en Montecristi con el afán de despartidizar la selección de los titulares de los órganos de control, y además se le dio la potestad de investigar casos de corrupción, facultad que prácticamente no ejerció. ¿Cuál es el camino idóneo para suprimir este organismo del Estado? Lo analizaremos. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, trabaja con constitucionalistas en una propuesta de consulta popular que podría realizarse en marzo de 2019. La consulta incluiría la posible eliminación del organismo, reformas legales y constitucionales. Ante las inquietudes que provocó su comentario sobre una posible consulta popular que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y blinde las decisiones del organismo transitorio, Julio César Trujillo llamó a la prensa para confirmar que trabaja en una propuesta. Hemos pedido a los más notables constitucionalistas del Ecuador que nos sugieran las reformas a la Constitución actualmente vigente. Una vez que sea aprobada por el Consejo en pleno, propondremos al presidente de la República. Si el presidente Lenín Moreno está de acuerdo, la remitirá a la Corte Constitucional, que actualmente está en vacancia. Trujillo cree que los tiempos sí alcanzarán para incluir la papeleta en las elecciones de marzo de 2019. Dice que no sería necesario otro proceso electoral posterior. No, creo que no habrá falta. Creo que puede hacerse simultáneamente. Ya tendremos debidamente integrado la Corte Constitucional. Así, el próximo 24 de marzo podrían ir juntas la papeleta para elegir al Consejo de Participación definitivo y aquella que consulte sobre su eliminación. Si el pueblo decide que desaparezca, ya los que fueron designados tendrán que declinar su función. Esto. Sobre una posible pregunta que blinde las decisiones que ha tomado el Consejo Transitorio, esto respondió: no creo que sea necesario hacerlo, pero si a alguien se le ocurre que es necesario, habrá que estudiar los fundamentos de esa decisión y, de ser procedente, tanto política como jurídicamente, dar trámite a esa petición. Comenta que a inicios de septiembre ya le expresó al presidente Lenín Moreno su opinión sobre una posible consulta. El presidente no estaba obligado ni a contestarnos ni sí ni no, y por eso no nos contestó. Sin embargo, la reacción que yo percibí era de que no le cayó mal al presidente la consulta popular. A los juristas se les consultará sobre 14 temas y deberán enviar su análisis hasta el próximo 22 de octubre. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a quienes nos acompañan a esta hora. Estamos a 4 días de que Guayaquil llegue a los 198 años de independencia. La ciudad más grande, la más poblada, motor económico del país. Guayaquil es una ciudad paradigmática, símbolo de libertad y de progreso, con muchísimos avances, pero, como es normal, con muchos retos también. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, nos acompaña a esta hora en Contacto Directo. Alcalde, buenos días. El martes será su último 9 de octubre como administrador de esta ciudad. Entendemos que está satisfecho con la labor desempeñada, pero ¿qué le faltó hacer en esta ciudad a la que ha administrado por los últimos 18 años? Buenos días, Lenín. Buenos días, televidentes. Yo estoy satisfecho. Lo importante es que el pueblo de Guayaquil esté satisfecho, y los sondeos serios, los últimos que conozco,
revelan una aceptación de casi el 90% a la gestión. En cuanto a entrega, en cuanto a civismo, en cuanto a preocupación, yo no le debo nada a la ciudad de Guayaquil. En cuanto a que hay que hacer más cada día, ese es un reto permanente. La lucha por el bienestar es sin cuartel, sin final, es eterna, y el desafío de quienes nos van a suceder por votación popular y del pueblo entero es seguir luchando con indómito coraje, con civismo y con energía para que esa lucha por el bienestar avance cada día más. Llegó muy tarde un presidente con el que sí se puede dialogar, con el que se puede trabajar en conjunto y llegar a acuerdos. Se lo pregunto en función del trabajo que hay que desarrollar en beneficio de la ciudad. Yo diría que aquel con que no se podía hacer nada de lo que usted dice se quedó demasiado, porque lo normal es lo que sucede hoy día. Conversar, no hay que tener identidad política ni ideológica. Cuando uno es funcionario público, está al servicio público, al servicio de la gente, y para eso hay que hablar, aunque no siempre se concreten acuerdos, pero hay siempre más puntos de unión que discrepancia. Lo anormal era que el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil no podían hablar porque el presidente de la República atacaba permanentemente a la ciudad de Guayaquil, no al alcalde necesariamente, sino a lo que Guayaquil quería y a lo que la gente de Guayaquil sentía como siente que se debía y se debe hacer. Alcalde, pero le preguntaba cuál es la obra o cuál es la visión que tenía quizás Jaime Nebot. Dijo, yo cuando salga de la alcaldía quisiera que esto exista en Guayaquil, y de repente se le va terminando el tiempo y no se ha logrado concretar por distintos o por cualquier motivo. Yo creo que se ha avanzado en todos los campos. Yo creo que hay que hacer más en cada campo, eso es continuo, pero sin duda la ciudad que yo recibí de León Febres Cordero, un gran alcalde, y la ciudad que yo estoy entregando es una totalmente distinta. Es una que abarca el Gran Guayaquil, con aeropuerto nuevo, con otro en proyecto debidamente financiado, con metrovía, con aerovía, con puentes nuevos, con una acción social enorme, solamente en el campo de la educación, por decir algo. Reparación de escuelas y colegios que no nos competía a nosotros hacerlo. Computación en esos colegios y en esas escuelas, laboratorios de inglés, tablets gratuitas para los bachilleres, internet gratuita y sin cable con fibra óptica que no la tiene en la ciudad de Nueva York. Innovación, ahora estamos en eso, ya pasamos por el emprendimiento, banca de oportunidades que se deja hecho para financiar a 60.000 trabajadores de carácter informal o autónomo. Regeneración urbana, la más laureada de América, ha sido premiada por las Naciones Unidas. En fin, sería muy largo en esta entrevista hablar. Solamente en este octubre estamos presentando 432 obras nuevas, 87 son nuevos parques, 58 son obras viales, 33 son obras de regeneración urbana. Ahí tiene usted el malecón de Limonal, el parque ecológico de la Trinitaria, los juegos de agua de la Perimetral, los toboganes para Pascuales, la regeneración de las calles de Los Ceibos, de todo lo que es la Menéndez Gilbert, transformación con LED en todas aquellas cosas, el dragado que debe estar por adjudicarse en pocas horas de todo el canal de acceso a los puertos de Guayaquil, obra que no se ha hecho nunca. Y en fin, si usted me da tiempo y quiere seguir, aquí tengo 44 páginas de obras solamente de este mes de octubre. Decíamos que el próximo martes será la última sesión solemne que usted estará encabezando. ¿Estamos asistiendo, alcalde, al preludio de su retiro, o ese 90% de aprobación a la gestión municipal se debe y se puede aprovechar o va a dejar usted allí ese capital político que quede en el aire? Mire, quien quiere servir, lo que tiene que ejercer no es un poder político exclusivamente, tiene que ejercer un poder ciudadano. Y eso significa que en donde la vida lo ponga, en el sector público o privado, en cualquier circunstancia tiene que seguir aportando para mejorar el nivel de vida
de sus conciudadanos. Para mí, la gente que vive en Guayaquil, guayaquileños de corazón o guayaquileños de nacimiento, son mi gran familia. De manera que yo estaré comprometido con ese servicio hasta el día que me muera. Sin embargo, ¿usted podría afirmar al día de hoy que nunca más va a ser candidato a nada o por el contrario quedan abiertas puertas y ventanas? Yo nunca digo nunca, pero sobre ese tema he hablado mucho y no creo que sea oportuno volver a hablar. Hablando de candidaturas, al final resulta que el binomio presidencial del Partido Social Cristiano en el 2017 apunta a conseguir las alcaldías de Guayaquil y Quito, Cintia Viteri y Mauricio Pozo. A tal punto se ha fortalecido el partido en la capital que hoy, alcalde, ustedes están optando por algo que habían dejado de lado en el pasado, buscar la alcaldía de la capital. Yo creo que hoy por hoy la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del progreso, la búsqueda de la libertad no pertenece a los partidos políticos, sino a grandes corrientes ciudadanas de opinión, que cada cual con su visión supera ampliamente el partidismo. Son suprapartidistas o no partidistas. Los partidos tienen que insertarse en eso. Yo solo le puedo decir que en las elecciones de marzo del año próximo, nosotros y los aliados, porque nosotros somos gente amplia, no sectaria, creemos en las coincidencias y hemos demostrado eso, esa corriente va a tener una gran votación en todas las regiones de la patria ecuatoriana. ¿Por qué? Porque la gente reclama pragmatismo, la gente reclama hechos, no palabras, compromisos, unión, suma, construcción. Y lo que se ha hecho en Guayaquil, que se ha hecho en Machala, que se ha hecho en El Guabo, que se ha hecho en Ambato, que se está haciendo en Babahoyo, que se hace en Daule, que se hace en San Borondón, se puede hacer en todas las ciudades chicas, medianas y grandes del Ecuador. Y eso es lo que espera la gente. Se puede hacer en el país. Se puede hacer en el país, por cierto. Para lo cual tendrían que poner un candidato a la presidencia y usted anunció que sí lo van a poner en las próximas Definitivamente elecciones. lo vamos a poner, porque cuando uno tiene ideas claras que no son similares ni a una derecha extrema ni a una izquierda extrema, uno tiene la obligación de hacer que esas ideas que representan una corriente popular muy grande estén representadas en una elección. Lo que no podemos, obviamente vamos a poner candidato. Lo que no podemos confirmar a esta hora es que usted va a ser el candidato. Eso no lo podemos confirmar ni a esta hora ni después, sino en el momento que se hagan las inscripciones, en el momento correspondiente. Desde siempre Guayaquil por la Patria y en función de aquello es pertinente el criterio del alcalde. El titular del Consejo de Participación Ciudadana, lo veíamos al inicio de este informativo, Julio César Trujillo, propone que en consulta popular se elimine esa entidad y además se validen todas las decisiones tomadas por los integrantes de esa transitoriedad. Alcalde, ¿le parece viable? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Trujillo, está actuando con sabiduría. Nosotros, no ahora, siempre dijimos que esa institución era una institución impertinente en una democracia, precisamente porque estaba asumiendo funciones del resto de las funciones del Estado. En la coyuntura, gente seria que integra hoy ese Consejo de Participación en forma provisional, encabezado por el doctor Trujillo, ha cumplido con su deber y lo han hecho bien. Han desmontado el totalitarismo, pero cumplir esa misión, yo coincido que ese consejo no debe existir. Y como el pueblo les dio esas facultades, es el pueblo el que tiene que quitárselas. Ya saldrán ciertos constitucionalistas a decir que para eso se necesita una asamblea constituyente. Yo pienso que no, porque ese organismo no es parte de la estructura del Estado, es un diente postizo en la dentadura de la estructura del Estado. Pero si fuese así, el pueblo es el dueño de la democracia y el pueblo tendría entonces que variar el artículo de la Constitución por consulta popular que dice que hay que hacer una asamblea para aquello. Y luego el pueblo tendría que pronunciarse porque desaparezca en forma definitiva la institución y por último pronunciarse sobre si la actuación del Consejo ha sido buena o no, y yo creo que ha sido buena en lo coyuntural. La independencia de Guayaquil hace 198 años ya se dio principalmente por motivos económicos. A eso respondía la revolución. Hablemos de economía entonces, alcalde, que en los actuales momentos no es precisamente la mejor situación la que se está viviendo. El mismo ministro Richard Martínez reconoce que hay un problema que se puede solucionar con el tiempo, pero tiempo es precisamente lo que no se tiene. Lo invito a escucharlo.
Transitar de un modelo de desarrollo dependiente del sector público en términos de crecimiento económico a un modelo donde la inversión privada sea el motor de la economía es un escenario que estamos promoviendo con la ley de fomento productivo y con las decisiones que se están tomando. Pero naturalmente esto va a tomar algo de tiempo. Es posible que ese enfriamiento de la economía, pensando en el segundo semestre el segundo semestre de este año, tienda incluso a contraerse un poco más. ¿Por qué? Porque estamos generando un mayor equilibrio fiscal a través de la reducción del gasto. En una economía que ha estado dependiente del gasto público durante mucho tiempo, ese retiro del gasto y buscar la sostenibilidad fiscal futura y la estabilidad económica futura tiene este periodo de transición donde seguramente hay una desaceleración. La economía enfriada, desacelerada, ¿cómo se le da la vuelta? Conceptualmente, lo que dice el señor ministro de Finanzas es acertado. En la práctica, todos sabemos cuál es el problema. Lo que tenemos que encontrar es la solución. Y yo personalmente no confío exclusivamente en las fórmulas tradicionales. Muchas veces esas fórmulas tradicionales implican remedios que son peor que la enfermedad. Yo creo que el sentido común, la experiencia, la audacia positiva en la toma de medidas, la creatividad y la imaginación son superiores al conocimiento. Es en estos momentos de crisis cuando los países, los empresarios, los gobiernos tienen que volverse ágiles cerebralmente y ver soluciones distintas para salir adelante. Hay que venderle al mundo que esas palabras son ciertas. Hay que tomar acciones de gobierno para dar la imagen de que esa concepción es cierta, no una mera declaración. La ley no es un papel. Si la ley no vive en la gente, en el inversionista, no se va a dar eso ni rápido ni despacio, no se va a dar. De manera que ese es el camino. El Estado no puede ser otra vez el factor del movimiento económico. Primero porque no debe ser, segundo porque no tiene dinero. La deuda hay que renegociarla sin duda, pero el kit del asunto está en la economía, está en la inversión, está en la confianza, está en la seguridad jurídica, está en las alianzas públicas-privadas, está en las concesiones. Pero eso en el mundo hay que negociarlo, hay que venderlo, hay que demostrar que uno es ágil. No se puede dar uno el lujo de ir despacio, porque no se recupera el tiempo, todo se recupera. El tiempo que es vida no se recupera. Y la vida de los ecuatorianos merece el esfuerzo no solo de hacer que vivan bien, sino que vivan bien lo más rápido posible. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted. Y tras la pausa, Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, el direccionamiento en la contratación pública, un lastre de corrupción que se mantiene del anterior gobierno, que se debe reformar de la ley de contratación pública. En pocos minutos estamos de vuelta. A estas alturas del partido prácticamente se puede afirmar que no hay obra pública en la que no haya existido sobreprecio. Estamos hablando de las construidas durante la última década. No importa el sector en el que se revise, educación, salud, sector judicial, sector petrolero, lo que ustedes quieran. Díganme la obra y veamos cuánto de más nos terminaron cobrando. Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, nos acompaña esta mañana. Ingeniero, buenos días. ¿A cuánto asciende el perjuicio de lo que ustedes han calculado hasta ahora? En primer lugar, buenos días a la audiencia. En primer lugar hay que mirar el hecho desde qué podría significar lo que ha pasado anteriormente. Si consideramos que aproximadamente 70.000 millones de dólares fueron los que se contrataron en obras públicas, no todos los negocios estos conexos a petróleo y tal, y representa eso aproximadamente entre un 20 a 25% de recursos que se desviaron a bolsillos o a no beneficiar el proyecto o al contratista propiamente dicho, podemos asumir que hay no menos de 15.000 millones de dólares que se esfumaron. La corrupción atenta al progreso, desarrollo y afecta primordialmente a los pobres. 15.000 millones de dólares en obra pública. Es lo que nosotros podemos afirmar. ¿Y qué es lo que hay que hacer para evitar que esta situación continúe institucionalizada en el país? Usted ha planteado reformas a la ley de contratación pública. ¿Qué es lo que se debe cambiar? Bien.
Me refiero yo principalmente a la ley de contratación pública, pero no es suficiente. Hay que atacar también a debilidades, por ejemplo, en la gestión de CERCOP, que es un invitado de piedra en la aplicación de la ley de contratación pública y obviamente con ciertas disposiciones que emite, que permite también esta porosidad en lo que llamamos contratación pública. En la ley de contratación pública hay un sinnúmero de artículos que de alguna manera uno puede cuestionarse o sospechar que fueron dirigidos precisamente para crear este esquema de paraguas que permitía pues toda esta fluidez de recursos que no, insisto, lo que dije, beneficiaban al proyecto. Podemos decir muchos, como por ejemplo, se debe establecer un registro único de compañías por su experiencia, por su capacidad, por sus índices económicos, de tal manera que no estamos subordinados a andar presentándonos y siendo calificados por individuos corruptos respecto a que yo puedo o no puedo contratar tal obra. ¿Cómo puede ser posible que se establezca la temporalidad de la experiencia si yo he construido edificios, he construido centrales hidroeléctricos, he construido urbanizaciones en un momento dado para construir un proyecto de adoquinado? No me pueden permitir competir en ese contrato porque no he hecho adoquinados específicamente. Y muchas veces incluso en la misma jurisdicción. La ley se presta a la sinvergüencería, sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Porque, por ejemplo, la ley permite que la entidad contratante establezca características específicas y de esa manera se direccionan los contratos hacia quien posee un equipo determinado. Por ejemplo, si se quieren comprar camionetas, dicen que deben tener un motor de, por ejemplo, 2.486 centímetros cúbicos y así se direcciona hacia una marca en particular y luego con requerimientos parecidos hacia un proveedor en específico. Eso también hay que eliminarlo. Pero definitivamente estamos hablando de compras públicas, pero hablemos de contratación de obras. Se pide, por ejemplo, experiencias para los ayudantes o para la gente subordinada en un proyecto que adicionalmente necesitan ser presentados a las que presenta quien es el responsable del proyecto. Por lo tanto, se requieren en algún momento dado, y estas son condiciones que se establecen por parte de la entidad contratante, insisto, y que no son supervisadas por CERCOP. Casi como que yo podría tener necesidad de presentar un experto en obras sanitarias, pero que sabe de astronautas, precisamente porque ya tienen amarrado de alguna manera ese direccionamiento a que esa empresa, esa organización, ese contratista ya tiene los recursos para poder competir y ganarse y llevarse el proyecto sin competencia ninguna. En otro tema, ingeniero, sucede que la ley de fomento productivo plantea la remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones fiscales y tributarias, y allí hay algunas empresas relacionadas con el tema de la construcción. Sin embargo, el Estado no termina de pagar sus deudas a estas empresas, muchas de ellas que han sido sus proveedores. ¿Cómo se soluciona este problema? Si el contratante no paga, el contratista, ¿cómo aprovecha la remisión y se pone al día? La corrupción no es solamente tomar el dinero de las obras en beneficio de quien está contratándola. El Estado también, de alguna manera, está siendo corrupto cuando contrata conmigo un proyecto y no me lo paga. No obstante que hay una partida presupuestaria y que de alguna manera ese recurso debería estar ahí, ya reservado para el proyecto. Pero me expone a mí, a que, contratista, a que no pueda cumplir con mis obligaciones de la seguridad social y obviamente también con las de rentas internas. Me da la posibilidad de remisión, pero no me paga. No puedo pagar el capital. ¿Cuánto les están debiendo? Se entiende que es aproximadamente $1.000 millones y algo más. Lamentablemente es una información que no se puede cuantificar por la reserva que tienen los contratistas por el miedo de poder tener problemas en cobrar. Pero quiero referirme a esto. No me pagan, pero por otro lado hay una ley que en este momento es la de simplificación de trámites que me permite la compensación. ¿Qué significa? Que los recursos que me deben son compensados para poder yo cumplir con mis obligaciones de rentas y de la seguridad social. Tengo dos escenarios, remisión y compensación, pero los plazos no están empatados, porque la una tiene 90 días y la otra me están dando 180 días al ministro de Finanzas. No se puede, no va a haber el match entre las dos leyes y nosotros estamos planteando, por favor, hagan algo de tal manera que la segunda, que es una excelente decisión,
pueda permitirme a mí acoger a la primera. Ayer se anunció el inicio del proceso de contratación de una obra importantísima para Guayaquil, el Viaducto Sur. Pero llama la atención un cambio. Esta obra se la anunció originalmente como una alianza público-privada y ayer el gobierno cambió de opinión y resulta que ahora se la otorgará por delegación directa. ¿Cuál es la diferencia y qué implicaciones tiene esto? Primero, quiero reafirmar la posición que como gremio tenemos de respaldar irrestrictamente el desarrollo de este proyecto por la importancia a la economía, al desarrollo y al progreso de la ciudad. Primero. Segundo, hay un ruido alrededor de esta situación y yo creo que el gobierno tiene que aclararlo. Por la propia imagen del gobierno, digo, y por obviamente mantener la imagen de seguridad jurídica ante quienes desde afuera quieren venir a invertir en este país. Efectivamente, en el mes de julio se anunció que este proyecto iba al amparo de la ley de alianzas públicas privadas por una iniciativa privada. Eso tiene un proceso que llegó hasta una calificación en la que aparentemente podría haber existido alguna debilidad en el financiamiento o en el músculo financiero del proyecto. Pero eso es subsanable porque es cuestión de alguien que llega a ese nivel y que ha hecho inversiones, tiene que decirle, mira, esto está pasando. Pero se desecha eso y se va a otro que ya es delegación. El primero tiene ventajas en el hecho de que tengo exoneraciones que van a ser reflejadas en el peaje que voy a cobrar. En el segundo, que es casi lo mismo, pero tengo que invertir y posteriormente voy a recuperar la vía peaje, tiene consideraciones y no tiene estas exoneraciones. Es totalmente diferente. Ese ruido existe y por imagen, insisto, no solamente interno, sino externo, tiene que ser desbrozado. Ese es un proyecto que no puede ser cuestionado. Y aquí y ahora yo le pido al gobierno, creo que hay unas explicaciones pendientes. Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, gracias por acompañarnos. A sus órdenes siempre. Breve pausa y cuando regresemos, Héctor Yepes, asambleísta de Creo, presidente de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana. La propuesta de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es viable mediante consulta popular. Ya volvemos. Julio César Trujillo, desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, considera que el organismo que encabeza debería desaparecer. Este fue su planteamiento original. Escuchémoslo. Ciertamente estamos pensando en proponer una reforma constitucional a través de una consulta popular, en la que se introduzcan muchas cosas, entre otras precisamente que las cosas que hemos hecho no puedan ser revisadas por quienes vayan a sustituirlos en el cargo. Yo personalmente creo que el consejo del cual formo parte debe desaparecer, como deben desaparecer muchas instituciones innecesarias en el Ecuador. Todo eso va a constar en una propuesta que haremos. Héctor Yepes, asambleísta de Creo y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, nos acompaña. Asambleísta, buenos días. ¿Tiene sentido que el pueblo se haya expresado en consulta popular hace 8 meses a favor de que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana sean electos por sufragio general para que hoy se le quiera preguntar si no es mejor eliminar esa función? Muy buenos días, Lenin. Primero, permíteme felicitar a todos los guayaquileños en este mes en que celebramos 198 años de independencia de este Guayaquil, cuna de libertad del Ecuador. Yo creo que la propuesta de Julio César Trujillo es correcta. Nosotros siempre lo hemos mantenido, aunque sea tardía. Me explico. Nosotros desde la última campaña, en mi caso personal, incluso cuando se aprobó la Constitución de Montecristi y era estudiante de Derecho, sosteníamos que esta figura del Consejo de Participación Ciudadana no es más que una tomadura de pelo de los noveleros de Montecristi. En su momento, lo dijimos también con Guillermo Lasso y la mitad del pueblo ecuatoriano votó por esa candidatura y por la propuesta de desaparecer esta institución. Ahora bien, en la última consulta popular, el presidente Lenín Moreno, que es el único que tenía la facultad de decidir qué preguntarle al pueblo, tomó la decisión de más bien hacer una transición o una media tinta, que es preguntarle a la gente si quería un consejo transitorio y luego un consejo por elección popular. También dijimos en ese momento, miren, lo ideal es desaparecer la institución, pero bueno, si eso se plantea, es mejor que el escenario
que teníamos en el país y por tanto votamos sí. Ahora, si hay la propuesta que nace esta vez del doctor Trujillo, que debería, si se da el caso, acogerle el presidente de la República, de eliminar una institución que ha sido innecesaria, nosotros lo vamos a apoyar. Uno puede siempre, y en este país, sí, sin duda, reformarlo todo. La pregunta es, ¿cómo? Porque una consulta popular es suficiente para reformar la estructura del Estado, al menos así lo señalan desde algunos sectores. En esto yo creo que hay que hacer una aclaración jurídica, incluso yo precisaría lo que dijo hace pocos minutos aquí el alcalde de Guayaquil. La Constitución dice que no se puede por enmienda cambiar la estructura del Estado, pero sí se puede hacer vía reforma. No hay ninguna parte de la Constitución que prohíba eso. Ahí hay un error o un mito difundido, lamentablemente. Hay un vacío en la Constitución, uno más. Simplemente, Lenin, la Constitución dice, por enmienda no se puede cambiar la estructura del Estado, y luego no hace ninguna precisión, y luego se dice que por reforma se puede hacer cualquier cambio que no implique regresión de derechos. Creo que interpretar es fácil en este sentido. Se puede cambiar la estructura vía consulta popular o referéndum, reformando de tal manera la Constitución, y más allá del tecnicismo legal, simplemente el pueblo, que es el que aprobó la Constitución, obviamente tiene el derecho de modificarla, y en este caso a mí me parece justificado. Pero dejemos algo en claro, asambleísta. ¿Sí se trata entonces de una reforma a la estructura del Estado? ¿O ustedes coinciden, por ejemplo, con María Paula Romo, quien ha dicho que sería solamente una reforma institucional y que por ende no hay ningún problema y se puede hacer nomás por consulta? Para mí en lo personal no es un cambio fundamental de la estructura del Estado, porque estamos hablando de cambiar una institución que forma parte de la función de transparencia y control. Pero lo que yo digo... Pero es uno de los elementos constituyentes pues, de esa función. Sin el Consejo de Participación Ciudadana, la función de transparencia no funciona, se queda sin una pata. Sí, podría argumentarse eso. A lo que yo voy, Lenin, es que más allá de esa discusión donde yo soy abogado, donde habemos dos abogados, hay tres opiniones, más allá de eso, aun si fuera cambio en la estructura del Estado, para hacerlo basta una reforma constitucional. Entonces, al final del día vamos a terminar en lo mismo. El pueblo es el que tiene el derecho a decidir, y yo creo que además la decisión es justificada, Lenin, porque el Consejo de Participación Ciudadana tenía dos misiones en la vida que le encargó la ciudadanía. La primera, designar autoridades independientes de control. Es obvio que fracasó en eso cuando en la última década se han llevado el santo y la limosna, se han robado la plata que hoy falta para nuestros agricultores, para crédito estudiantil sin intereses que hemos propuesto. La segunda misión que tenía el Consejo de Participación, luchar contra la corrupción. Yo le pregunto a cualquier ecuatoriano que nos está viendo en este momento si conoce una sola gestión en una década que haya hecho el Consejo de Participación Ciudadana en la lucha contra la corrupción. No existe. Siendo así, lo que no sirve, yo creo que no hay para qué mantenerlo. Y esos más de 10 millones de dólares que al año se gasta el Consejo de Participación Ciudadana, para mí deberíamos utilizarlo para prestarle sin intereses a nuestros jóvenes que hoy no tienen un cupo en la universidad. Sí, sin duda, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido un fiasco. De eso nadie creo que pueda argumentar lo contrario. Sin embargo, ¿por qué, si tantos cambios requiere la Constitución? Hemos hablado de vacíos, hemos hablado de inconsistencias, usted ha hablado de novelerías. ¿Por qué no vamos a una constituyente entonces para hacer cambios específicos, un cuerpo colegiado que dure máximo un año? ¿No es mejor ir a la raíz del problema y dejar sellado este asunto para evitar que así como hoy por consulta se quiere reformar algo, mañana otro gobierno de la misma manera quiera volver a lo anterior o quién sabe a qué instancia, para evitar el mangoneo al futuro de partidos o de movimientos gobernantes? Lamentablemente, Lenin, no hay fórmulas mágicas que puedan impedir que eso ocurra. Digamos que hacemos una constituyente, nada impide que luego de 3 años alguien quiera hacer otra. De hecho, ejemplos de eso hay de sobra, lamentablemente, en la historia del Ecuador. Yo creo que lo más oportuno en este momento, y dadas las condiciones económicas y sociales que está viviendo el país, donde estamos afrontando una crisis que yo he venido insistiendo, grave en el sector rural. Mire lo que ocurre con nuestros arroceros que nos dan de comer a todos los días, pero ellos no tienen para llevar
un pan a su casa. En medio de esa circunstancia, paralizar el país con una asamblea constituyente, creo yo, no sería lo más oportuno. Pero es que no se paraliza el país, eso no es verdad. Cuando estuvo Montecristi, el país continuaba trabajando. En ese caso, asumieron plenos poderes y desde allí se legislaba, se emitieron mandatos, se hicieron muchísimas cosas. Eso de que el país se paraliza no es así de cierto. Lenin, pero no había un problema económico cuando se instaló la constituyente de Montecristi. Hoy yo creo que estamos en una coyuntura diferente. Eliminado el Consejo de Participación Ciudadana como ustedes proponen o como ustedes respaldan, ¿quiénes escogerían a los titulares de los órganos de control? Fiscal, procurador, contralor, vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Volvemos al mando de la partidocracia, al reparto equitativo? Yo creo que eso debería hacerlo la Asamblea, como ocurre en la mayoría de democracias a lo largo del mundo. Y además, si uno lo ve de esta manera, tiene sentido. Si el pueblo es el que elegiría al Consejo de Participación Ciudadana nuevo y el pueblo es el que elige a la Asamblea, pues yo creo que más práctico es que simplemente la Asamblea sea parte de estas designaciones con la responsabilidad política también, porque luego, si la Asamblea hace bien, pues obviamente será reconocido por la ciudadanía. Si falla, como puede fallar cualquier institución, debe también merecer un castigo en las urnas. Héctor Yepes, asambleísta de Creo. Gracias por venir esta mañana a Contacto Directo. Muchas gracias. Bien, así estamos despidiendo Contacto Directo. Lenin, amigos, un feliz feriado para ustedes. A disfrutar de las fiestas de Guayaquil. Todos están invitados a disfrutarlas con mesura.